Estamos en comunicación vía Meet con la doctora Diana López Cardona, que es doctora en educación y también es filósofa, bueno, licenciada en filosofía, que en este momento está en Bogotá. Así que bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias, Carlos, a ti por la invitación. Qué bueno estar en este programa, en estos pequeños videos que estás haciendo sobre la filosofía. Bien. Bueno, Diana, como te había comentado vía telefónica en un primer contacto, era un poco trabajar, bueno, tus consideraciones, tus conceptos, ideas sobre la filosofía. Bueno, y en ese contexto, la primera, digamos, el primer interrogante es ¿cómo entiendes a la filosofía? Yo a la filosofía la entiendo como una forma de vida. Para mí es como en el sentido más clásico, ¿no? Un proyecto de vida, una manera de asumirse y de ser en el mundo y de estar en el mundo, diría Kush, ¿no? Eh, Porque, bueno, todos siempre mencionamos, hacemos referencia al origen de la palabra y a la idea de amor a la sabiduría, pero también a mí me gusta pensarla en esa doble lógica, no solamente de la racionalidad del pensar y el de buscar el conocimiento desde la perspectiva de la razón, sino también como desde la perspectiva ética, política, incluso mística que tiene la filosofía, ¿no? Y es que cuando decides asumir la filosofía como una forma de vida, entiendes que estás aquí en este mundo para aprender, ¿no? Que no te las sabes todas, pero que hay también un universo por explorar y que es hermoso saber y aprender de ese universo que además está en constante cambio. Y entonces a mí me gusta pensarme y asumir la filosofía desde ahí, ¿no? Como una apuesta ética, política y de conocimiento. Bien, digo, la riqueza muchas veces de No te estas, escucho, Carlos. la riqueza muchas veces de estas consideraciones de la filosofía es justamente la multiplicidad de- de- de líneas que tiene, ¿no es cierto?, en la que uno puede encolumnarse, si se quiere el término. Sí, claro que sí. Es que creo que lo maravilloso y también la dificultad misma de la filosofía es esa, ¿no? Que tiene una multiplicidad de aristas, de posibilidades, cada quien desde su perspectiva la puede asumir. Uno podría entender que si es licenciado en filosofía o es profesor de filosofía, pues solamente se dedicaría a saber y a enseñar historia de la filosofía, pero a mí me parece que para este mundo, para el mundo humano y más para el mundo contemporáneo, sí me parece importante, más relevante, recuperar la esencia de la concepción filosófica como una apuesta digamos, para la transformación del mundo, de la humanidad, ¿no? Como en esa búsqueda por generar un equilibrio entre la vida humana y el resto de la vida, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien, digamos, que se manifiesten todas las aristas del conocimiento y de todas las formas posibles, pero particularmente me gusta recuperar como esa esencia de la filosofía como una apuesta, una propuesta de vida, ¿no? Bien, en ese contexto de tu entendimiento sobre la filosofía, ¿cuál crees que es el valor que tiene justamente esta disciplina, este campo de saber? Pues hoy está muy, bueno, todo está como haciendo crisis, ¿no? Como desde los 90 estamos diciendo que todo está en crisis. Pero yo creo que particularmente la filosofía ha entrado en una época de mucha crisis y tiene que ver también con la manera como han venido despojando a la filosofía de justamente de algunas líneas de trabajo, ¿no? Entonces, a nivel disciplinar, parece que la filosofía como ella misma no se necesitara porque la lógica está en la lingüística y la matemática, porque la ética y la filosofía política están en las ciencias políticas y en la sociología, o preguntarse por el ser humano ya corresponde a la antropología, a la sociología también. Bueno, entonces como que se fue desmembrando la filosofía y entonces quedó como en este nubarrón, ¿no? Como que no sabemos. Entonces el filósofo como tal, ese, si se quiere, ese filósofo auténtico, puro, entre comillas, no existe, ¿no?
Y eso por un lado, ¿no? Es decir, como un desmembramiento de la filosofía en las distintas disciplinas. Entonces la filosofía se quedó como con muy pocas preguntas. Y la otra consideración que tengo respecto de la filosofía, digamos, el estado de la filosofía actual, es que ha habido también una supremacía de, digamos, de otras perspectivas a partir de la lógica del mercado y de la lógica social, digamos, de la competencia. Entonces, como que lo que se necesita aprender hoy no necesariamente es aprender a vivir o aprender a ser o a estar en el mundo o aprender a preguntarse, sino cómo aprender a ser competitivo o competitiva, cómo aprender a ganarse el dinero, cómo sobrevivir en este mundo y no necesariamente cómo vivir bien en este mundo. Entonces a mí me parece que ahí hay un vacío de filosofía. Paradójicamente, pareciera que la filosofía está en todo lado. Yo veo ahora mucho las redes, sobre todo me muevo mucho en Instagram, en Facebook, en Twitter, que son redes distintas, ¿no? Y como para poblaciones distintas. Pero lo que veo mucho es mucho coaching, mucha cosa de autoayuda, mucha reflexión desde el yo, pero en realidad, que pareciera filosofía, ¿no? Pero en realidad lo que ha habido es eso, como como desdibujaron la filosofía y elementos que la filosofía, digamos que eran como parte de su meta, de su perspectiva, se fueron también como trasladando a unos escenarios que para mí son como muy superficiales, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos cosas en las que actualmente la filosofía se mueve, en esas dos crisis, ¿no? Y la otra es también cómo quienes asumimos la filosofía como proyecto de vida o quienes somos profesionales de la filosofía, por decirlo de alguna manera, nos hemos insertado en otros lugares. Porque hoy, o sea, no hay un trabajo de filósofo. Nadie pide hoy, necesitamos un filósofo para tal cosa o una filósofa para tal cosa. Entonces nos empezamos a mover en otros campos y me parece que esa inserción también, o sea, para no mirar todo negativo, también es positiva. Muchos de nosotros y muchas de nosotras nos encaminamos a la educación, porque en realidad también como desde sus orígenes la filosofía y la pedagogía están muy unidas. De hecho, hay un filósofo que dice que toda filosofía, buena filosofía, termina convirtiéndose en una pedagogía. Entonces, muchos de nosotros hemos ingresado al campo educativo, ya sea para enseñar filosofía en la carrera o en otras, pero también he encontrado otros rumbos, la filosofía, ¿no? En las artes, en el trabajo con las comunidades, bueno, en distintos escenarios, ¿no? Me parece que ha sido como la alternativa de quienes nos dedicamos a la filosofía. Sí, y también mientras bueno, te escuchaba, pensaba en que en este tiempo, digamos, actual donde está todo tan acelerado y justamente la filosofía que tiene, eh, que hace referencia al pensamiento, la reflexión, y justamente son procesos que toman tiempo, es decir, cómo se contrapone, como tomando un poquito lo que decía, digo, la Claro, filosofía en su... claro, sí, los tiempos de la filosofía no necesariamente son estos. Sin embargo, me parece que muchas de las cosas de la filosofía también se instrumentalizaron, ¿no? Yo había escuchado una entrevista que tú le habías hecho a una colega y me parecía que su enfoque era muy lindo porque ella decía lo importante es aprender a argumentar. Y yo creo que sí, yo creo que una de las necesidades, digamos, en este mundo que digamos, se le adjudicarían como posibilidad a la filosofía es esa. O sea, hoy falta argumentación, hoy hay una ausencia de reflexión, hay ausencia de preguntas. ¿Cómo le cuesta a la gente hacerse preguntas, ¿no? O cómo tramitarlas también, ¿no? Porque se las puede estar haciendo, pero no sabe cómo tramitarlas. Y creo que ese proceso de razonamiento lógico y argumentativo le puede dar herramientas para orientar la pregunta. Pero también como estamos en un tiempo de crisis, no es suficiente con el desarrollo de la argumentación desde el punto de vista racional, sino que también requiere de esos otros lugares
que también que han sido olvidados de la filosofía, ¿no? Es esto que yo mencionaba, o sea, como la mística, como el compromiso social, como la vinculación con el sentido mismo de todas las cosas. Entonces, me parece a mí que es muy importante recuperar esa capacidad de reflexión, pero también con esa sensibilidad que la filosofía le ha permitido avanzar en esas preguntas, andar en ellas, en esos cuestionamientos, y que en últimas permitió el desarrollo de todo lo que conocemos desde la perspectiva, digamos, del trabajo científico, técnico, o sea, de todo el conocimiento en general, ¿no? Sí. Em, Aquí hubo un proyecto de feria de ciencias que se trabajó en una escuela secundaria que se llamaba Basta de opinar, argumentemos, y que fue tomado en un momento desde la filosofía y también del campo de la lengua, o sea que digo, haciéndose referencia. Eh, Uh -huh. si tuvieras la posibilidad de conocer algún filósofo de cualquier tiempo histórico, ¿cuál sería y por qué? Sí, cuando me planteaste esto, yo dije, es muy difícil, ¿no? Porque quisiera conocer muchos y muchas. La primera que se me vino a la cabeza fue a Hipatia, ¿no? Hipatia fue, pues, para quienes no saben, una filósofa, una pensadora grecorromana, ¿no? Que estuvo todo el tránsito del periodo, digamos, de crisis también del helenismo, vino la invasión de los romanos a los griegos y en ese cruce, digamos, de esas dos culturas y de esa imposición de los romanos, a pesar de todo eso, todavía digamos, se salvaguardaba un poco todo lo que había devenido del desarrollo, digamos, del pensamiento griego. Ella fue la directora de la Biblioteca de Alejandría, que fue una de las bibliotecas más importantes de toda la historia, y fue asesinada apedreada por los cristianos. Era matemática y ella hizo, una de las cosas que me parece muy linda es que Hipatia hizo unos aportes a la matemática y a la física muy importante. Ella planteaba que, bueno, un poco como Pitágoras, que el mundo, digamos que la Tierra y los otros planetas y la Luna eran efectivamente circulares, o sea, que eran redondos, pero que no giraban de forma circular, sino de forma elíptica. Se anticipan unos cuantos siglos a los físicos del Renacimiento, pero eso no se conoce, es decir, eso es muy poco conocido. Entonces, a mí me parece que ella, para mí es muy importante. Yo quisiera poder conversar con ella y aprender de toda su sabiduría, sobre todo en un mundo donde prevalecía, y bueno, aunque todavía, pero mucho más, la concepción de que los hombres son los que saben pensar y no las mujeres, ¿no? Entonces, Hipatia sería para mí muy importante. Y el otro, que ha sido considerado incluso en Europa como el filósofo de todos los tiempos, es Carlos Marx. Me parece que se ha hablado tanto de Marx, ha corrido tanta tinta a favor y en contra de Marx, pero a mí me parece que indiscutiblemente hizo el mejor análisis de las sociedades modernas, tanto pues que incluso el mismo sistema capitalista ha tenido que leerlo y que conocerlo. Pero además él y su familia, ¿no? A Jenny, a su esposa que compartía con él, a Engels, o sea, como ese conjunto, digamos, de personas que se dedicaron a pensar la realidad, para mí es muy importante. Entonces me hubiese gustado conocerles y poder conversar con ellos y aprender. Bien, bueno, Diana, muy agradecido por tus conceptos y apreciaciones y bueno, y por tu tiempo para esta entrevista. Así que gracias. A ti muchas gracias, Carlos, y un saludo a tus estudiantes. Que verdad, que lindo que puedan aprovechar este tiempo contigo.